en Lucas capítulo 6 y vamos a meditar algo. Dice la palabra del Señor: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Y luego dice: hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Algo que he aprendido, que la sociedad es, pues somos todos. Y la materia de la sociología nos enseña que en la sociedad esta materia no juzga, ¿sí? Al contrario, enseña. Y nosotros como sociedad tenemos que aprender, hermanos, a saber convivir, a saber llevarnos bien. Porque no tiene caso, ¿verdad?, que nosotros tengamos que estar a veces metidos en estos problemas que nos señala este pasaje. Les cuento algo. Miren, nosotros tenemos que aprender a vivir, y esto nos dice así: es dos personajes, es una sociedad donde te dicen: tú tienes la paja y tú tienes la rama. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender, que el ser humano no es perfecto, somos desperfectos, que estamos luchando y estamos encaminándonos a través de cómo la palabra del Señor nos va llevando para poder acercarnos más y más a la tierra prometida que el Señor nos ha dado, ¿sí? Pero estamos luchando. Por eso yo les decía, guerra espiritual no es ser escandalosos, no es presuncioso, no es déjamelo, no es encima de la persona, no, es una tranquilidad. Y solamente, imagínense ustedes, cuando el maestro le decía a aquellos demonios: suéltalo. ¿Con qué tranquilidad? Fíjense, la guerra espiritual. ¿Con qué tranquilidad el Señor le dijo a los demonios del Gadareno: pues vayan. Y entonces nosotros, quien no tiene la rama, tiene la paja, o tiene la ramita. Y nosotros en sociedad tenemos que aprender a vivir, a convivir, ¿sí? La sociedad nos dice que tenemos que aprender a convivir si yo verdaderamente quiero ganar a alguien para Cristo. Si yo soy rico, tengo que aprender a convivir con un pobre, a tenderle la mano al que tiene hambre, darle de comer al que la tiene, darle de beber al que tiene sed. Empezar a convivir, empezar a decirle: Dios te bendiga, Dios sea contigo, que en esta semana tengas verdaderamente un principio de semana lleno de bendición. Conscientes debemos de estar que todos, absolutamente todos, no hay uno solamente, hay uno que es perfecto y bueno, y ese es Dios. Todos nosotros tenemos ahora. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos evitar que mucha gente se siga muriendo y que mucha gente se salga del plan divino de Dios? Del plan divino. Tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a hablar.
tener que decirle a tu hermano, mira, parece que tienes una ramita en tu ojo, ¿sí? Ahora, permíteme, déjame ver si te la puedo sacar. Porque si te saco esa ramita, te voy a evitar muchos problemas en tu vida. A lo mejor voy a evitar que se te infecte, a lo mejor voy a evitar que pierdas tu ojo. Entonces déjame sacármela, ¿vale? Pero desafortunadamente, a veces nosotros, ¿verdad? Como sociedad, nosotros empezamos a hablar y no hacemos nada por evitar que aquella basurita salga. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia? ¿Cuántas personas han tenido que tener que morir sin haber desarrollado su potencial en casa porque nosotros trabajamos al revés? Y no trabajamos por el lado positivo para poder llevar a una persona o a una familia hacia el crecimiento. La vida o el trabajo más bien de un ministerio es ayudar a las personas a formarlas para que esas personas puedan ser capacitadas para ser enviadas. ¿Sí? Ese es el deber de nosotros, al menos es lo que yo he entendido. Mi deber es enseñarle a usted cómo tiene que vivir sin criticarle, porque también usted puede tener la ramita, yo puedo tener la rama. O lo que dice la versión 60, que usted puede tener la paja y yo puedo tener la viga. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros aprendamos a convivir sabiendo que cada uno de nosotros podemos tener la rama o podemos tener la ramota, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollarnos, vamos a empezar a levantarnos. ¿Para qué? Pues para ser primeramente buenas personas diferentes, personas que nosotros tengamos que empezar a desarrollar nuestras capacidades, que no nos las van a enviar del cielo, sino que ya están en nosotros, y que lo único que vamos a hacer es despertar a aquel niño, a aquel joven, a aquella mujer, ¿sí? Ayudarle para que despierte lo que está dentro de ella. Y no a matarlo. ¿Recuerdan qué le pasó a Saúl? Saúl vio una ramita, ¿verdad? O sea, más bien David dijo, pues el rey, él no tuvo la culpa porque empezaron a gritarle, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces David se enoja y se va en contra, Saúl se enoja y va en contra de David y lo empieza a perseguir. Empieza a querer destruir la grandeza que Dios tenía en la vida de David. ¿Sí? ¿Lo logró? A ver, ¿alguien aquí que conoce la Biblia lo logró? No se me queden ahí que los voy a estar regañando. No los estoy regañando. Y espero jamás volverlos a regañar. ¿Lo logró? ¿No lo logró? ¿Sí? ¿El daño quién se lo hizo? ¿A David? ¿Pudo destruir lo que Dios había depositado en David? ¿Lo pudo destruir? Al contrario, lo que él pensó hacer en contra de David, lo llevó a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo llevó al reinado
también a usted y a mí nos llevará a reinar juntamente con Él en la patria celestial. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender esto, ¿sí? Nosotros tenemos que quitarnos de la mente que yo porque soy pastor de la iglesia, que usted porque es diácono, que usted porque es esto, que usted porque acaba de llegar, ¿sí? ¿Usted quiere llegar acá? No somos más, como tampoco somos menos. Lo único que somos es que somos los edificadores. Escuche bien esto, somos los edificadores de la iglesia. Ahora, muchas veces miramos más allá, somos los edificadores de este grupo. Eso es lo que somos. Y tenemos que aprender y tenemos que ver que somos una sociedad, que estamos luchando por sobrevivir y que a Dios le plació. ¿Sí? A Dios tuvo este placer de decir, esta es tu familia, esta es tu familia. Dígale al que tiene atrás, no me había dado cuenta que tú eras mi familia. Pero hoy sé que eres mi familia. ¿Acaso no dice el Señor que nosotros somos la familia de Él? Entonces, si somos la familia de Él y si somos un cuerpo, y si Dios le agradó que usted y yo estuviéramos en este lugar, usted y yo tenemos que luchar para que esta sociedad esté bien. Y los que sean añadidos vengan a una sociedad que esté bien, que sea verdaderamente libre. Porque esa es la finalidad de Dios. Que aprendamos a convivir. ¿Acaso no dice la Biblia, sopórtense unos con los otros? Sopórtalo, pero también háblale a solas. Hazle sentir, ¿verdad?, que lo que tiene. Y si lo haces volver a sí mismo, habrás librado a un pecador que siga pecando. ¿Sí? Mire qué bonito, recuerdo que una ocasión, ¿verdad?, traía yo mi cierre abajo y entonces una ancianita de la iglesia viene así discretamente y me dice, pastor, venga por favor aquí. Me dice, súbase su cierre. Y le dije, a él, sí, gracias. Y aquella mujer me libró de que yo me estuviera exhibiendo con esa falla que subía al púlpito. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer esto? Si esto va a edificarnos y va a dar un crecimiento a nuestra vida, evitaríamos nosotros entrar en juicios. La palabra de Dios dice, no juzgues para que no seas juzgado. Con la vara que mides, con esa misma te medirán. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir, a conocernos. Cuando nosotros nos conozcamos, entonces va a ser más fácil sabernos dirigir. Y entonces no va a ser necesario que nosotros nos estemos criticando, sino al contrario, vamos a tener las bases sólidas para poder decir, yo voy a edificar a mis hermanos, yo voy a edificar, voy a ser un reparador de portillos, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Isaías. Nosotros somos reparadores. No solamente los que estamos en un púlpito, sino también ustedes que están abajo son reparadores de portillos. ¿Qué es esto?
lo que está destruido, usted va a ser utilizado para poderlo reparar. ¿Ya vio? Y entonces no va a haber confusiones entre nosotros. Siempre nos diremos la verdad. Pregúnteme a usted lo que quiera, lo que usted quiera, pregúntemelo y yo se lo voy a contestar con la verdad. Como siempre he buscado hacerlo. ¿Por qué hago esto? Porque la verdad me hace libre. ¿Por qué lo tiene que hacer usted? Porque usted tiene que aprender a ser libre. Entonces somos la mano hechura, es lo que Dios nos ha puesto. Dios me ha puesto aquí para poderle ayudar a usted, para poderle enseñar. Enseñarle buenos modales, enseñarle educación, porque ese es el resultado de la palabra. ¿De qué me serviría a mí saber mucha Biblia si no soy amable con usted? Si no soy educado con usted, a lo mejor yo llego a su casa y digo, a ver, ¿qué tiene por ahí? ¿Qué tiene usted? Y le empiezo a abrir el refrigerador y le empiezo a abrir todo. Y entonces eso me va a poner en que la palabra de Dios no ha hecho nada en mi vida. Es más, si yo no lo saludara a usted, doy a entender que la palabra del Señor no ha hecho nada en mi vida. ¿En serio? Entonces aquí hay un potencial en esta sociedad. Hay un potencial que hay que despertarlo con la palabra del Señor, pero también con las buenas obras de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Para podernos ayudar y poder salir adelante. A mí me preocupa la adolescencia de esta época. Me preocupa. A mí me preocupa que un joven sea tímido y callado. Me preocupa. Porque no le veo un futuro. Porque en sociedad tenemos que abrirnos completamente. Porque ¿dónde están las oportunidades? En medio de la sociedad. Entonces, si yo no le hablo a usted, ¿cómo pues? ¿Le puedo ayudar o cómo usted me va a ayudar a mí? Hace muchos años, fíjese cómo está la sociedad, cómo tenemos que ser. Hace muchos años, yo atravesé por un tiempo muy difícil, ¿sí? De no tener trabajo, de no tener absolutamente nada. Entonces una hermana que apenas yo empezaba a conocer, me dijo, hermano Ben, mi esposo trabaja en la empresa. ¿Le gustaría entrar a trabajar ahí? Le digo, yo la mera verdad ahorita donde sea. Y aquella mujer le dijo a su esposo y su esposo, escuche bien lo que es una sociedad y esta familia. El esposo no iba a la iglesia. Solamente ella empezaba ahí. Yo tenía como 3 veces que la veía en la iglesia. Y aquel hombre, amados hermanos, salía a las 6 de la mañana, salía de trabajar y me estaba tocando para que fuéramos a la empresa para ver si me entraba yo a trabajar. El ánimo que él tenía me lo contagió y yo entré a trabajar en esa empresa. Empezó mi vida a desarrollarse de una forma diferente. Esto es lo que hace una sociedad. Ayudarnos para poder despertar y poder empujar
aquella persona o aquella familia. Ahora, si se impulsa a una persona, vamos a impulsar también a su familia. Porque las oportunidades vendrán. ¿No se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir. De nada nos sirve conocer la Biblia si no sabemos convivir. ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente? ¿Cómo le vamos a decir a una familia? Ahora, nosotros tenemos que tener en mente que al ver a una familia, nosotros la vamos a empezar a ver no solamente para que venga a la iglesia, sino la vamos a mirar que esa familia se va a tener que desarrollar. Y que si viene a la iglesia, gloria a Dios, y si no viene a la iglesia, también gloria a Dios. Pero lo que quiere Dios es empezar a sembrar en las familias para que Él las pueda llevar al destino que les tiene preparados. Por eso ahora nosotros tenemos que empezar a cambiar esta situación. Todos tenemos la paja o la viga. Todos tenemos la ramita o la rama. Todos. Nadie puede decir, yo soy puro, yo soy virgen, yo soy santo. Porque de alguna forma nosotros le fallamos a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir diferente a cómo vive el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Mire, en el mundo pasa lo siguiente: no le pase algo a Juanito, porque todo el mundo nos vamos en contra de Juanito. Y todos nos vamos en contra de él, pero no te pase a ti, porque tú no quieres que nadie sepa lo que te está pasando. Esa es la verdad. Nos puede incomodar, pero esa es la verdad. Muchos de nosotros no queremos que se enteren de lo que nos pasa a nosotros. Inclusive decimos, pero no se lo cuente a nadie. ¿Ya vio? ¿Por qué? Porque no estamos conscientes que somos una sociedad y que todo el mundo podemos aportar algo para sacarte adelante. ¿Habrá alguien aquí que haya dicho así? Fíjense, un día, les voy a contar algo, pero ya pasó hace muchos años. Un día, un pastor falló y todo el mundo se le fue encima. Y hubo un siervo, yo escuché eso porque hubo un siervo que le preguntó, pastor, ¿y sí hizo esto? Y aquel dijo, pues sí. Y duro. Hermanos, dice la Biblia, con la vara que mides, serás medido. Al año, su hijo cayó. ¿Y qué creen? ¿Que se lo dijo a todos? No. Cayó. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Hable la verdad. Uno cuando llega a fallar tiene que hablar la verdad. Porque la verdad nos hará libres. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, fíjense lo que dice la Biblia. Al final, hipócritas.
Entonces la hipocresía, ¿en dónde nosotros la encontramos? Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros nos pasa, no queremos que nadie se entere. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que hay hipocresía? Sencillamente porque dice, o tienes la paja o tienes la viga, o tienes la rama o tienes la ramita. Ojalá esto nos enseñe a aprender a vivir en sociedad y que si usted llega a ser millonario, salude al último que llegó, ¿sí?